Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Espero que el Señor siga fortaleciendo nuestros corazones, nuestras almas y sobre todo dándonos paz, tranquilidad, para que podamos seguir pasando esta cuarentena en la cual todos estamos llevando a cabo. En esta hora quiero leerles el capítulo 2, una porción del capítulo 2 del libro de Isaías, en el versículo 5 al versículo 12, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección y autoridad de su Espíritu Santo. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Bendito sea el Señor. Siempre conociendo sobre la serie ¿Quién es Él?, quiero compartir con cada uno de vosotros la revelación bíblica para entender el porqué de los juicios de Dios. ¿Por qué el Señor envía juicios a la tierra? Nos dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 7, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. Una de las razones por las cuales el Señor permite muchas tragedias y momentos de crisis, momentos donde somos probados al extremo, es porque el hombre cambia la gloria de Dios por la gloria de las riquezas y del poder. Llega un momento donde dice la Escritura que su tierra está llena de plata y oro y sus tesoros no tienen fin. Donde el hombre se siente poderoso, donde el hombre confía en las riquezas fácilmente, si no teme a Dios. Aún muchos hombres en un momento dado han manifestado temor a Dios, pero cuando viene el poder, cuando prosperan, estos hombres se olvidan del Señor y se sube su soberbia, abandonan al Señor. Por ahí comienza la soberbia, porque todo aquel que se aparta de Dios es porque está confiando en sus fuerzas y en el poder económico o poder de alguna posición que ha obtenido en la vida. El versículo 8 nos dice, además, su tierra está llena de ídolos. Se han arrodillado ante la obra de sus manos, ante lo que fabricaron sus dedos. Cuando el hombre le da mayor importancia, sus riquezas, sus cosas, su casa, sus terrenos, su prosperidad, dice, se han arrodillado ante sus ídolos. Nosotros, los creyentes, ya no creemos en imágenes, pero siempre se convierten esas imágenes que antes teníamos, se convierten nuestros ídolos, son las cosas, somos nosotros mismos, que anteponemos ante Dios y lo abandonamos para irnos tras todas las cosas que a nosotros nos traen mucha satisfacción.
Y ahí se manifiesta la soberbia del hombre. Dice el versículo 9, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Está hablando el espíritu de la palabra, como en qué momento dice, no los perdones por todo eso. Versículo 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Porque cuando el Señor se mueve de su trono, comienzan a suceder muchas situaciones para que el hombre, en la misericordia de Dios, reaccione, se vuelva a su Creador. Versículo 11 nos dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Es importante poder mantener con la ayuda de Dios el ser humildes ante Él y depender ante su divina presencia. Y darle gracias por todo lo que Él nos ha dado y no nos apartemos de Dios por ninguna circunstancia, por que las cosas o la prosperidad no sea un obstáculo para adorar al Señor. Por eso es que los juicios se activan del Señor, porque el hombre confía más en las riquezas, porque adora la obra de sus manos, su familia. Hay quienes sus hijos son más importantes que Dios, su carrera es más importante que el Señor, su casa es más importante que Dios, su empresa es más importante que Dios. Y se vuelve altivo, se vuelve arrogante y pareciera que solo a Dios lo busca cuando lo necesita, pero cuando ya las cosas han pasado, le da las espaldas al Señor y no vive una vida humillada ante su divina presencia. Dice el versículo 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. Porque cuando se le dice muchas veces a la persona, ¿y cuándo va a ir a la iglesia? ¿Cuándo vamos a congregarnos? No tengo tiempo, estoy muy ocupado, tantas cosas que hacer. Gracias a Dios estoy bendecido, pero esa bendición delante de Dios que nosotros decimos que es bendición, se vuelve en maldición. Viene ese día y ahora hemos sentido, y la mayoría de personas, si en un momento voy a tocar y es importante que lleguemos a ese conocimiento, así como le pasó a la nación de Israel, que Dios estableció 6 días trabajarás y el séptimo lo reposarás y lo vas a dedicar para Jehová tu Dios. Israel por varios cientos de años, también así era el año séptimo. 6 años se iba a sembrar y el séptimo se iba a dejar la tierra reposar. Por eso es que cuando viene el juicio y Israel es llevado a Babilonia, 70 años pasó la tierra reposando y los sobrevivientes estaban como esclavos en Babilonia. Porque todo lo que se le debe a Dios, también el Señor lo cobra. Ahora la economía está muy en recesión y la humanidad cuánto le debe a Dios y cuánto está perdiendo. ¿Por qué? Porque no le ha dedicado tiempo, porque también no le ha dado, ni mucho menos su ofrenda, ni mucho menos el verdaderamente diezmar para la gloria y honra del Señor, en obediencia, en adoración a Él. Y ahora, ¿cuánto estamos perdiendo? Los que no estamos trabajando, los que no están produciendo sus empresas, los que no son honestos ante Dios. ¿Cuánto le deben al Señor y cuánto ahora aparentemente está perdiendo? Pero me
atrevo a decirles que Dios está cobrando todo aquello que le debemos a través de las pérdidas que estamos obteniendo. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Lo compartimos el día de ayer. Estar a cuentas con Dios, estar solvente con Dios es importante. En tiempo de adoración y todo lo que Él se merece que le demos. Iglesia, que Dios te bendiga. Poco a poco vamos a ir entendiendo los juicios de Dios, el por qué suceden muchas cosas. Que la paz de Dios esté con nosotros y que Él tenga misericordia de cada una de las situaciones que estamos sufriendo. Hasta pronto y que Dios te bendiga.